Pigmenio, buenos días. Buenos días, Ciro. Muchos temas. Buenos días, Manuel. Debo saludar a la audiencia. Buenos días a quienes nos ven en sus casas. Sí. Nos oyen. Yo creo que sí, es un error que cometo cada miércoles. Pues ya no lo saludo a ustedes, pero ya saludé. Bueno, muchos temas que comentar. La forma en que regresó el presidente López Obrador, lo que ocurrió jueves, viernes y sábado en el Senado, lo que está ocurriendo en Tamaulipas. Y hoy tú escribes en Milenio una columna que se llama De los gritos a los fusiles Barrett. Hablas de que insistes en la posibilidad de que se le dé un golpe para derrocar al presidente López Obrador, pero los golpes los dan los militares. Los golpes los dan los militares. Yo no veo a los militares interesados, no los conozco tanto, no sé si están dividiéndose los militares mexicanos, pero no los veo en acción, en ánimo de derrocar al presidente López Obrador. Lo que dijo Ciro en el artículo, una línea después dice que en la ecuación histórica del golpismo, lo que no tiene la derecha en México es el apoyo del ejército. Lo dices. Y digo, ¿por qué? Por dos razones. Primero, por el origen del ejército. Surge de una revolución y su institucionalidad. Y el origen de muchos de sus miembros, de la inmensa mayoría de sus miembros. No tienen la afiliación aristocrática que tenía el ejército chileno, el ejército argentino, no son una élite. Y aquellos que eran una élite eran los integrantes del Estado Mayor Presidencial, que fue desintegrado por López Obrador como la primera de sus decisiones. Una élite será en sus orígenes. Si tú conoces a la gente que integró el Estado Mayor Presidencial, pues no vas a encontrar una élite en nadie. No, pero digamos, su vinculación a los negocios y al poder sí crearon y establecieron un comportamiento casi de élite dentro incluso de las Fuerzas Armadas. Para no perdernos. Tú hablas de la posibilidad de un golpe para derrocar al presidente López Obrador, que sigue existiendo ahí, pero luego dices, no hay el apoyo de los militares. Y entonces, por eso, ¿quién va a dar el golpe? Lo que digo, la segunda cosa que digo a propósito del ejército, es que lo que ha hecho López Obrador es incorporar al ejército a las tareas de la transformación y darle un protagonismo importante. Porque 400,000 hombres que no trabajan, pues se corrompen, los tiene trabajando. Y les ha dado dignidad, presencia, y están ahí. Lo que digo es que avanzan los meses, la derecha no tiene posibilidades, al menos hasta este momento, de tener un candidato que la represente con perspectivas de victoria. ¿Te refieres al 24? Al 24. Y que ante la posibilidad de una derrota, de otra derrota más, la tentación de pasar de los gritos a los fusiles Barrett, en este caso del narco, como potencial desestabilizador, está presente. ¿Y cuál es el vínculo entre eso que tú llamas la derecha y el narco? ¿Cuál? Yo digo que comparten objetivos. Y he hablado muchas veces de que no se debe descartar un cierto nivel, incluso de coordinación, entre las actividades del narco y la derecha. ¿Un ejemplo? Genaro García Luna. Genaro García Luna, acusado por los narcos, sin una sola prueba, condenado y va a estar en la cárcel toda la vida. Está condenado por la justicia, norteamericana que él detuvo. Y sus recursos de defensa no fueron eficientes en absoluto. No pudo desmontar las acusaciones de esos narcos. No pudo, porque existen además otras cosas que los norteamericanos no quisieron, y de eso hablamos, ventilar en el juicio. Pero de que el señor está acusado de vinculación con el narco, está acusado. No está acusado, está sentenciado. No está sentenciado. Bueno, correcto, está ya fue considerado culpable por la justicia de los Estados Unidos. Los fiscales federales presentaron un caso, podemos tener diferencias con la manera en que se juzga, pero fue sometido a juicio y fue condenado.
Ese es un caso sin precedentes. Sin precedentes. ¿Qué más? Entonces, ¿Tamaulipas? Por eso hablo de esto, porque yo sí pienso que como factor de desestabilización y ante la imposibilidad de una victoria, incluso usando todo el lawfare posible, lo que puede pasar es que la derecha, que no cambia, el mundo cambia, la derecha no. Y te ruego que hagas un análisis histórico, que es lo que hago. Entre la Falange Española y el PAN, y un partido en España que fue el germen de la Falange Española, que se llamó Acción Nacional. Es una analogía que tú es una analogía podríamos que hago, hacer 1,000,000 de analogías. y además más. Estudié los discursos. Sí. Les recomiendo a la audiencia que lean un libro que se llama Holocausto Español, de un prestigiadísimo historiador inglés que se llama Paul Preston, en el que hace un análisis de la situación previa a la guerra y cómo la derecha va subiendo el tono del discurso. Y cita fragmentos de discursos que, si los lees, te llevan inmediatamente a los discursos de ciertas legisladoras cuyo nombre yo ni siquiera pronuncio, porque viven precisamente de la exaltación del fanatismo y tratan con la estridencia de ligar con esos sectores que tienen mucho miedo y sienten mucho odio. Eso pasó en España. Y hace 85 años. Fíjate nada más, Sí, hace en 85 años hablaban exactamente igual. Entonces, y en de Estados eso estoy Unidos hablando. pasaron otras cosas, y en Rusia, y en Venezuela, y entonces y en empiezo Cuba, y en pero Argentina, empiezo diciendo eso. y en Alemania. Empiezo diciendo eso. Pasaron cosas muy distintas. Las vinculaciones entre las derechas desde 1910, desde principios del siglo XIX, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la creación de ese pensamiento anticomunista que huele a naftalina, porque el comunismo no existe. ¿Y quién habla de comunismo hoy en México? Pero hablan de populismo, y hablan de autoritarismo, y hablan de dictadura, y hablan de que México está siendo destruido. ¿Quién habla de dictadura? ¿Quién? Hablan los panistas, se presentan y ubican. Esta señora que no quiero, indignada como está el pueblo por este país destruido. ¿Cuál país destruido? ¿Pero quién? ¿Eso dice Xóchitl? Eso dice la otra. No la voy a mencionar. Pues es que no sé quién es. Bueno, ahí adivinamos. Yo no la voy a mencionar porque vive exactamente de eso. Pero a lo que me refiero es, y es un análisis histórico, otra vez, no hay texto sin contexto. Sí. Lo que identifica a la derecha es su permanencia, su atadura a dogmas inapelables. Como a la izquierda. No, perdóname, la izquierda. Y como al populismo. Te quiero decir una cosa. Populismo. ¿Qué presidente de izquierda habla de integración con los Estados Unidos de América? ¿Qué presidente de izquierda mantiene una disciplina fiscal y mantiene una disciplina administrativa y financiera como la mantiene López Obrador? Ya me perdí, estábamos en España. No, estamos en España y aquí estamos. No, sí, pero es que me estoy confundiendo. Estamos hablando de la vinculación histórica de un pensamiento y de la permanencia. Dijiste que la izquierda no cambie y que la derecha también. Yo dije la derecha no cambie, tú me dijiste la izquierda tampoco. No, en ese sentido la izquierda tampoco. Y te acabo de poner un ejemplo. ¿Qué movimiento de izquierda apela a las elecciones y cuando conquiste el poder, en lugar de establecer los criterios típicos que marcan a las revoluciones de todo el mundo, decreta que aquí hay libertad absoluta? Hubo una revolución, aquí hubo una elección que ganó Morena con una muy amplia mayoría. Aquí hay. Ahora tú la llamas revolución. Aquí hay una transformación. Pues una transformación. Pues eso tú no lo quieres ver. Una eso no lo quieres ver. No es que no lo quiera ver. Yo
trato de seguir la información todos los días y esa transformación. Es una transformación en curso y es profunda. ¿En qué nos quedamos, Edmundo? Bueno, hablábamos de si hay o no una transformación por un lado, que yo sí la veo, y por el otro lado si la izquierda cambia o no. Y yo te ponía ejemplos y te decía, ¿qué presidente de izquierda en el mundo se ha sentado con los Estados Unidos para plantearles una integración económica, eficiente, real y profunda? Eso a mí, incluso, desde el punto de vista de un hombre que ha estado en la izquierda toda la vida, me sorprendió. Sí. ¿O qué presidente? Habría que revisar, no sé, se me ocurre. Habría que revisar qué relación tuvo Mitterrand, el francés, que los presidentes del PSOE español, en fin. Pero bueno, tienes ahí, en ese punto tienes razón. Es una adecuación del pensamiento tradicional de izquierda, porque por otro lado... Al menos en América Latina. En América Latina y en México. Lula nunca tuvo problema con Estados Unidos. Nunca tuvo problema con Estados Unidos. Están muy lejos. No son el centro de la relación. Y no tanto, ¿eh? No, pero no son el centro de la vida de Brasil. Pero tienes un ejemplo. Yo no recuerdo, tengo que estudiar, documentarme. No recuerdo un conflicto del gobierno brasileño con el gobierno de Estados Unidos, del gobierno chileno, cuando estuvo Bachelet. No lo recuerdo. No recuerdo problemas de los argentinos, de los peronistas, no sé si los consideras. Pero hablo más allá de los problemas. Sí. Hablo de la proactividad de un pensamiento que escapa a los patrones ortodoxos del pensamiento de izquierda concebido como tal. Ayer el presidente anunció entusiasmado que viene una inversión muy fuerte canadiense para gasoductos. Y al mismo tiempo dijo, voy a hacer una protesta diplomática por el dinero que se pasa a las organizaciones. Sí. Fíjate, ese pensamiento, esa forma de expresarse que es muy dialéctica. O sea, por un lado, agradezco la inversión, atraigo la inversión, hablo de la integración de América del Norte como la salida para el mercado de los Estados Unidos. Le ofrezco a los Estados Unidos una sociedad. Y por el otro lado, le digo, no te metas conmigo. Un diálogo casi imposible de concebir en la izquierda mexicana hasta ahora. Hay una evolución del pensamiento de izquierda y eso tiene que ver con una realidad. Los movimientos de izquierda han sido fundamentalmente oposición. Para adecuarse y conquistar posiciones en las urnas, han tenido que entender que deben cambiar, que no se gana cerrándose en la capilla, que hay que abrirse. Y han tenido como propuesta fundamental el cambio de las circunstancias. La derecha, en cambio, históricamente, se ha movido en la defensa del statu quo. Y con matices, su pensamiento sigue siendo el mismo y abreva de las mismas fuentes. Y yo la cito. El anticomunismo nacido en las oligarquías europeas a finales del siglo XIX y principios del XX. El anticomunismo que cobra una fuerza beligerante en Berlín de 1936, de 1931 y en Madrid de 1932. Y el anticomunismo modernizado y adecuado por la CIA en Washington. Esas tres vertientes nutren al pensamiento conservador, que con todo respeto huele a naftalina. Y cuando haces un análisis comparativo de los discursos que precedieron la guerra civil en España, la confrontación, el crecimiento del fascismo en Alemania, el macartismo en los Estados Unidos, encuentras matrices de pensamiento, incluso tonos de discurso que se identifican con el discurso de los panistas hoy. Y se identifican al grado de que te espantan.
Yo no encuentro esas similitudes, pero bueno. Léelos. Por eso te invito a que leas ese libro, que cita muchos discursos y muchos movimientos políticos previos contra la República. Créeme que más o menos conozco y he estudiado, a lo mejor no con tu profundidad, ese momento de la historia, ese pensamiento de la historia, que además en mi caso, creo que también en el tuyo, me ha marcado personalmente, familiarmente. Abuelos, esposas, hijos y demás. No es algo extraño para mí, y no veo ninguna similitud entre la falange española, Sánchez Mazas, y Xóchitl Gálvez. No lo veo, no veo. Yo sí lo veo. Bueno, yo sí no, lo veo y me espantó. Yo no. Me espantó. Ya conocía. Yo no veo ninguno. Y créeme que es un tema que también he estudiado, que no lo traigo presente esta mañana, sí, pero tampoco me tomaría mucho tiempo. No me tomaría mucho tiempo actualizarme. Lo tengo muy presente y por eso me puse a escribir este artículo, porque siento que la estridencia es estrategia. ¿Y qué me dices de la estridencia López Obradorista tantos años y tan efectiva y tan exitosa? ¿Qué me dices de esa estridencia? Sí, pero es una estridencia opositora. No era estridencia. Bueno. Era exposición de ideas de cambio, y estas son de plano, son repetición de posiciones matizadas que pueden tener una matriz idéntica a la del pensamiento falangista. Y me llamó la atención que el germen de la falange española haya sido un movimiento que empezó llamándose Acción Popular y terminó llamándose Acción Nacional, fundado en 1931. Entonces, de eso es lo que estoy hablando. Insisto, hay razones por las cuales la izquierda, que ha estado en una posición de debilidad estructural histórica, contra la derecha, que ha estado en una posición de fortaleza histórica, la izquierda deba cambiar y modificar su pensamiento, y la derecha se esfuerce en mantenerlo idéntico. Eso es lo que es preocupante. La derecha es el PAN. La derecha es el PAN. Y hoy por hoy, la derecha es el PAN, con el PRI adjunto. Es Va por México, que es una expresión muy similar a las expresiones donde oligarcas españoles, terratenientes españoles, se sumaron y fueron la fuerza motriz de la falange de Acción Popular. Oligarcas mexicanos sumándose a esto. Bueno, ahí está Claudio González, que es un representante. Claudio X González es un oligarca mexicano. Bueno, es parte, sí. ¿Representante de quién? ¿A quién representa? ¿A qué capital importante? ¿Al señor Larrea? ¿Al señor Slim? ¿A quién representa Claudio X González? ¿A quién? No, es que aquí hay que entender que sí hay una parte de la oligarquía que tiene un compromiso contra López Obrador. ¿Quiénes? Yo no veo a uno, no vi protestar, salvo si tomamos como oligarquía la barra de abogados. Yo no vi a nadie protestando por lo que pasó el fin de semana en el Senado, por ejemplo. No vi a nadie. ¿Dónde está esa oligarquía? Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos es parte de la oligarquía mexicana, Epigmenio. Fue parte. Fue el presidente de la Cámara, y tuvieron una... cuando hablamos del cambio de pensamiento... ¿Qué gran capital mexicano seguía Gustavo de Hoyos? Dime un nombre. El señor de Monterrey, FAMSA. ¿Quién es el señor de Monterrey? FAMSA. La embotelladora de Coca-Cola. José Antonio Fernández. FEMSA, perdón. Es un capital y tiene una posición de choque con el gobierno. ¿Cuál posición? Ahora, ¿en qué está también el cambio hoy? En el pensamiento. Perdón. ¿En qué está chocando hoy? ¿En qué chocó la semana pasada? Es que parte de la cosa que te hablo del cambio del pensamiento de izquierda es con quién no está chocando López Obrador. Con las grandes fortunas y con el ejército. ¿Por qué no está chocando con ellos? Porque no es el monstruo populista que dicen que es, porque no es autoritario y porque tampoco opera con patrones típicos del comunismo. No. Se abre ante el capital, no ha hecho una sola expropiación, ha abierto oportunidades de trabajo para el capital y se abre ante el ejército y lo incluye en el proceso de transformación.
Eso es una cosa que no se ha analizado con suficiente profundidad. Buen punto. Un presidente de izquierda capaz de convivir. Que no se confronta con el gran capital ni con el ejército. Y que convive con ellos y les abre oportunidades. Y en lo esencial ni con Estados Unidos. Ni con Estados Unidos. Protesta lo que considera que tiene que protestar. ¿Qué presidente, qué movimiento de izquierda en la historia había tenido esta capacidad de mantener su proyecto estableciendo relaciones productivas, provechosas para el capital, para los Estados Unidos, para el ejército? Todos los factores de desestabilización están hoy. Bueno, están hoy unidos, trabajando. Bien, las carreras, estamos haciendo el resumen de noticias sobre lo que va ocurriendo en el programa. Esa frase después de la nota de Pigmenio dice factores típicos de la estabilización. Habría que decir si eso prueba que el presidente no ha querido confrontarse o algo así con factores típicos de la estabilización. Si no, no se va a entender allá para la redacción. Claro. Entendemos que tienen que redactar en 10 segundos, pero sí para el próximo resumen pulir esa frase. ¿Qué más, Pigmenio? Eso es una muestra. El pensamiento de la izquierda mexicana ha sufrido cambios profundísimos en los últimos años. Y por eso ganó. El presidente me lo dijo una vez en el camino de Ciudad Victoria a Monterrey, hablando de las claves del pensamiento obradorista, que son casi generacionales, que compartimos. Uno, somos hijos de la derrota del 68, de la oscuridad de la universidad en esos días, en esos años. No sé, ustedes son mucho más jóvenes, pero llegar a la universidad en 1970, mi número de cuenta es 70 40 550, era llegar al páramo. Y entonces tenemos un apetito de victoria. Segundo, estudiamos marxismo, pero más o menos parruntos de marxismo. Y del marxismo aprendimos dos cosas: la herramienta de análisis y la 11ª tesis sobre Feuerbach. Hay los filósofos que se contentan, o hasta hoy los filósofos se han contentado con interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. 3. Las 11 tesis de Feuerbach. La 11ª. 3. Ya no me acordaba de eso. El pragmatismo para vencer, como sea, con quien sea, pero con lo que hablamos aquí la vez pasada de lo que es un maestro López Obrador. Cualquiera le vende su alma al diablo, muy pocos se la compran y hacen que el diablo salga satisfecho. 4. La teología de la liberación, que le da un sentido profundo a la transformación, porque surge de la empatía con los pobres. Cristo es el pueblo crucificado, decía Ignacio Ellacuría. Esas son las claves del pensamiento de la izquierda moderna, representada por López Obrador. Una transformación en libertad. Que la derecha mantenga sus posibilidades de organización, protesta, participación electoral. Primera cosa sustantiva que hace distinta esta transformación de otras. Segundo, que la prensa diga lo que se le dé la gana, manteniendo la libertad de decirle sus verdades a quienes mienten. Y tercero, fomentando la iniciativa individual, creando condiciones para que el mercado interno se desarrolle. Ojalá. Y esas son. Ojalá ese es el sentido de los programas del bienestar. Bueno, es el sentido profundo. Creemos oportunidades para que la iniciativa individual se desarrolle. Todo eso va a contrapelo del pensamiento marxista tradicional. ¿Sí? Eso es de lo que hablo. Mientras que el conservadurismo, por definición, quiere conservar el statu quo y por tanto ha de aferrarse a nociones preconcebidas que comparte con movimientos del pasado, porque quiere mantener el pasado.
Esa es la tragedia de la derecha. No encuentra cómo hablarle a la gente y le habla a un sector al que tiene que azuzar con gritos porque no le puede dar razones. Y mi miedo es que de los gritos al estruendo de los fusiles hay un paso. Y mi miedo es que coincidan intereses ante la posibilidad de una inminente derrota electoral. La veremos. Ya lo veremos. Pero eso es de lo que trato de hablar hoy, del cambio del pensamiento de la izquierda y de la inmovilismo del pensamiento conservador. Bueno. ¿Algo más? Nada más. ¿Nada más? Nada más. Nada más sobre los últimos acontecimientos. Ya. Bueno, sí, sobre los últimos acontecimientos, yo considero que los movimientos en Tamaulipas son un acto de recepción al gobierno de Moreno por parte del narco. Y es un reto y es una acción de desestabilización que fue contenida. Un narco que lleva ahí 30 años. Sí, lleva 30 años, pero las acciones grandes las había reservado. Acuérdate que hubo acciones muy grandes al principio del gobierno del presidente López Obrador. Hoy, al principio del gobierno de Américo, le desatan también acciones. Y las hubo en el 2010 y en el 2008. Cada tanto tiempo, el narco, sí. Hay ciertas organizaciones del narco que se hacen presentes con contundencia, con contundencia mediática. No hablo de control territorial real y eso no tienen. Y siempre he sostenido que la exhibición de recursos armados del narco, pues lo que habla es de un poder. Te dejo como, porque ya no vamos a desarrollarlo hoy, cuando dicen control territorial no tienen, y yo te preguntaría qué son las extorsiones, sino control territorial. Pero lo dejamos para otro día. Claro, lo dejamos. ¿Qué es una extorsión? Una extorsión masiva, sino control territorial. Es una Como forma... dicen, por otras formas o por otras vías. Es otra forma de mantener un control que no pueden mantener territorialmente, pero sí singularmente, y les cuesta muy poco. Singularmente, y cuando son la mayor parte de los comerciantes. Sí, les cuesta muy poco. Mandan a dos tipos a un mercado y someten a todo el mercado. Por eso es tan terrible lo que pasa con la familia michoacana, por ejemplo, en la zona de Tierra Caliente. Michoacán, Guerrero y cada vez más en el Estado de México. Llevan ¿cuántos años ahí el Fresa y el hay un cambio de modalidad. Pero cuántos años manteniendo ese control vía extorsión, y las autoridades, y ya pasaron todos por ahí, a nivel municipal ya pasaron todos. Y el gobierno del Estado de México, los gobiernos del Estado de México no han hecho mayor cosa, y los gobiernos federales con ellos tampoco. Es que tiene que ser de arriba. Lo reconocía Rosa Isela. El problema principal ahora, el delito que no se abate, es la extorsión. Ese es el meollo del asunto. Yo insisto, déjame trabajar, pulir la categoría. Yo también. Es una forma de control territorial, porque es la extorsión. Tengo a todos los comerciantes de esa colonia o de esa ciudad sometidos, ¿no? Totalmente sometidos al terror. No necesito tener tanques, no necesito tener personas con bazucas, o no necesito helicópteros. Sí, basta es con un cambio de modalidad. No creo que sea una persona la que extorsiona, pero sí, quizá 30 o 50. Es muy barato. Sí, es una pistola y un asesino. Entonces, y alguien que pueda prender fuego una noche. Una pistola, un asesino y unos sicarios que tiran un tanque, que queman oxos. A esos el narco está cambiando de modalidad. Entonces, analicémoslo, hablemos de eso. Más adelante. Sí, hablemos de eso. Por hoy. Por ello estamos. Como diría el Manos de Piedra Durán. No más. ¿Contra quién peleaba? No más, no me acuerdo. Ok, gracias. ¿Te acuerdas del Manos de Piedra Durán? Panameño. Famoso. Ya no me acuerdo si era pro o contra, si estaba con Torrijos o estaba con, ¿cómo se llama el que con Noriega? Noriega. Ya no me acuerdo con quién estaba, con el cara de piña. Pero era un gran personaje, el Manos de Piedra Durán, hasta que topó con
creo que fue Sugar Ray Leonard contra uno de sus peleadores. Y le dio tal golpiza que dijo, ya. No más. No más, así que no más, Epigmenio. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Manuel. Bueno, señor Claudio, bien, despídase el auditorio. Muchas gracias a todos. A todos y a todos. Y a todos. No, tú hablas bien el español. No, pero está bien, déjalo, porque lo lo que no se Esa nombra, es corrección política, ¿eh? No, Tú que tanto ¿sabes la qué? criticas. Usted pégale. lo que no se Exacto. nombra no existe. Sí hubo. Lo que no se nombra no Y existe. existe la Eso es lengua, corrección la y lengua no nos española. cuesta nada Sí, reconocer que nosotros políticamente, corrección política. no somos el centro del mundo. No, por eso, pero la lengua española dice un femenino y un masculino en plural, sí, es masculino. Pero la lengua Eso dice española, la lengua española. la lengua Los española- políticos, empezando por Fox, el que trajo esa modalidad a México, no sé, en Chile, no sé, en Colombia, fue Fox, en su discurso de toma de posición, cuando dijo mexicanos Y mexicanas. mexicanas. Él la trajo. Pero bueno, está bien. Pero Tú, hay tú di lo que quieras. Sí, yo tú di lo que voy a quieras. ser Bueno, inclusivo bueno, y voy a decir todas, todes y todas. Exacto. Eso. ¿Ok? Te va a tomar más tiempo. Qué bueno, porque el día que yo dije la primera vez eso, casi me corren de la mesa. No, hay que decirlo. Así es la vida. Muy bien, ¿Cómo vamos a ignorar a la mujer? ¿Quién ignora a la mujer? Bueno, No, incluirla y nombrarla es esencial. bueno, está bien, está bien, está bien. Y modificar nuestro lenguaje. El lenguaje es un factor histórico, se modifica con los tiempos y vamos cambiando y vamos reconociendo cómo ha de ser. Y lo vamos modificando. Está bien. Si el Gabo decía que no existe la ortografía, Al cabo puede decir lo que quisiera, ¿no? Sí, un Tantas discurso cosas. muy controvertido. Pues claro A que propósito de algo importante, recibió un Sí. premio, no sé qué, hace muchos años. Hace muchos años. Y dijo, no importa. Bueno. Adiós, Epigmenio. Hasta luego, señor. Adiós.